Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más, Dios, porque tú estás aquí, Señor, en medio de tu pueblo. Te agradecemos, Padre, porque, Señor, no estamos solos, Dios, porque tú, Señor, nos acompañas siempre. Padre, queremos pedirte, Dios, en este momento, que tu presencia, Señor, continúe acompañándonos, Dios, y que tu Espíritu Santo, Dios, pueda abrir, Señor, nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, que pueda, Señor Jesús, abrir nuestros corazones, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda traer frutos, Señor, para que la semilla de tu palabra, Dios, pueda germinar en cada uno de nosotros, Señor, y pueda dar mucho fruto, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que me uses en esta tarde, Dios. Padre, quiero, Señor, desaparecer, por así decirlo, Señor, de en medio, Dios, y quiero que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que pueda hablar a tu pueblo en esta tarde, Dios. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a pedirle que por favor abran sus Biblias en el libro de Ageo, en el capítulo 2. Vamos a estar hoy ahí en el libro de Ageo, en el capítulo 2. Este es un libro pequeñito, muy pequeño, son 2 capítulos únicamente, y este pequeño libro contiene 4 mensajes que Dios le da a Ageo en un tiempo donde la situación del pueblo era una situación difícil, era un momento por el cual el pueblo estaba atravesando, donde habían dificultades, donde no estaban en sus mejores momentos en la historia, y Dios usa a Ageo para llevar una exhortación, pero no solamente una exhortación, también lleva a Ageo para darle esperanza al pueblo en medio de esa situación que estaban viviendo. Lo cierto es que, como les decía, en este pequeño libro encontramos 4 mensajes que envía Dios a su pueblo por medio del profeta Ageo. Estos mensajes tenían como propósito exhortar, tenían como propósito alentar al pueblo de Dios a retomar un trabajo que Dios les había encomendado un tiempo atrás. Hacía un tiempo atrás, el pueblo, por su desobediencia, por su pecado, había sido conquistado por un pueblo enemigo. El reino de Babilonia había venido sobre ellos y habían conquistado el lugar, habían destruido la ciudad, se habían llevado cautivos a todos hacia Babilonia y habían destruido el templo, lo habían dejado en ruinas. Entonces Dios, años después, hace un llamado a su pueblo a que levanten nuevamente ese templo que había sido destruido. Y 16 años antes de que el Señor diera este mensaje a través de Ageo, Esdras había regresado a Jerusalén con cerca de 50,000 hombres para empezar la obra que Dios les había dado, que era de restaurar ese templo. Pero cuando ellos llegan nuevamente a Jerusalén y empiezan a trabajar, inmediatamente los vecinos, los pueblos vecinos que estaban alrededor empiezan a hacer oposición. Se dan cuenta que ellos están regresando y que están levantando el templo y empiezan a hacer un sinfín de cosas para tratar de detener la obra. Y lo cierto es que el pueblo se atemoriza, el pueblo se desanima y la obra de Dios se detiene. Así que pasaron, como les decía, 16 años de que habían iniciado la obra y que la habían dejado abandonada. Y Dios vuelve a hacerle un llamado al pueblo, y ahora a través de Ageo, y le dice que sigan la obra que Él les había encomendado. A veces a nosotros también nos pasa, a veces nosotros también nos desanimamos, a veces cuando hay dificultades, cuando Dios nos manda a hacer algo, cuando Dios quiere que hagamos algo y empezamos a trabajar, inmediatamente el enemigo viene a molestar a nuestras vidas, empieza a poner oposición y cuando nos damos cuenta estamos en otras.
Dejamos la obra que Dios nos dio por miedo, por temor, por diferentes razones y abandonamos lo que Dios nos ha encomendado. Lo cierto es que pasaron los años y el pueblo se había olvidado de hacer lo que Dios les había ordenado y se dedican a hacer todo para ellos, se enfocaron en ellos. Se dedicaron a levantar sus propias casas. Dios les había dicho que levantaran el templo, que era la casa de Dios, pero en ese momento ellos se dedicaron a levantar sus propias casas y a adornarlas, mientras que la casa de Dios estaba en ruina. Después, como les decía, de esos 16 años de estar afanados en sus propios asuntos, Dios envía a Ageo a exhortar al pueblo para que retomen la obra que Él les había ordenado. Y ese primer mensaje que Dios manda al pueblo lo encontramos en el capítulo 1, del 1 al 15. Y el martes pasado precisamente era de ese tema sobre el que estábamos hablando, ese primer mensaje que Dios envió al pueblo. Y el martes pasado estuvimos viendo que Dios los había exhortado acerca de algunas actitudes que ellos tenían y algunos pecados que habían dentro de ellos, y que habían estado estorbando para que la obra que Dios les había encomendado fuera terminada. Y vimos el martes pasado que uno de los pecados que tenía el pueblo eran las excusas. El pueblo había empezado a buscar excusas para justificar el abandono de la obra que Dios les había encomendado. El segundo problema que tenía el pueblo era un tema acerca de prioridades. La prioridad de ellos era diferente a la prioridad de Dios. Ellos decidieron ponerse en primer lugar y pusieron a Dios en segundo lugar. La prioridad de ellos fue edificar sus propias casas para estar cómodos, para estar tranquilos, para establecerse nuevamente en la ciudad, y se olvidaron que la prioridad era construir la casa de Dios. Se les olvidó que la prioridad era construir el templo. Y como resultado de su pecado, como resultado de esas actitudes, la bendición de Dios se había alejado de ellos. La bendición de Dios se había apartado. Y todo ese afán y todo ese esfuerzo que hacían para alcanzar sus propias metas se hacían en vano. Todo se les esfumaba, no les alcanzaba, no había provisión. Dios mismo era el que había cerrado por causa de su pecado los cielos, y no había habido lluvia y no habían habido buenas cosechas. Ellos afanados, trabajando, esforzándose por hacer lo suyo, abandonando la obra de Dios, y todo ese trabajo era en vano. Y Dios les hace un llamado a que se vuelvan nuevamente a Él, porque Él quería bendecirlos, pero Dios también quería que fueran obedientes a su palabra y terminaran la obra que Él les había encomendado. Por último, vimos que Dios los exhorta a que retomen nuevamente la construcción del templo. Y gracias a Dios, el pueblo reacciona positivamente, escucha la voz de Dios y obedece, y empiezan la construcción del templo nuevamente. El martes hacíamos un llamado acerca de reflexionar, acerca de nuestros caminos, de que reflexionáramos, que nos examináramos nosotros a ver cuáles son las prioridades de nuestra vida. El martes pasado hablábamos que es necesario que dejemos de poner excusas, que dejemos de postergar a lo que Dios nos ha llamado. Es tiempo de que de una vez por todas escuchemos la voz de Dios, seamos obedientes y hagamos la obra que nos toca a nosotros en el reino de los cielos. Hermanos, hay muchísimas cosas por hacer. Dios a cada uno de ustedes, a cada uno de los que estamos aquí, les ha dado dones, les ha dado talentos, les ha dado un montón de cosas para la edificación de la iglesia. Y muchos ya saben cuál es su llamado, muchos ya saben a qué es a lo que Dios los ha llamado. Pero seguimos dando excusas, seguimos poniendo pretextos, seguimos teniendo como prioridad nuestras propias vidas, y nos olvidamos de poner a Dios en primer lugar. Entonces el martes estuvimos reflexionando un poco acerca de eso. Y hoy quiero que continuemos con el segundo mensaje que encontramos en el libro. El segundo mensaje que Dios envía a través de Ageo. Y como les decía, lo encontramos en el capítulo 2, versículos del 1 al 9. Dice así:
En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová. Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así que en este segundo segundo mensaje, Dios lo da aproximadamente un mes después de que ellos habían empezado la obra. Lo único es que durante ese mes, era el mes séptimo, y era un mes especial para el pueblo judío. Ese mes era un mes festivo para ellos. Y es interesante este detalle que nos da Ageo, porque precisamente en el momento en el que viene la palabra de Dios, en el momento que Ageo lanza este segundo mensaje, ellos están celebrando la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta era una fiesta que hacía recordar al pueblo judío la peregrinación por el desierto. Era una fiesta que los hacía recordar que Dios los había liberado de cuando eran esclavos. Era una fiesta que los hacía recordar a cada uno de ellos que Dios los había sacado con brazo fuerte de Egipto, que Dios había abierto el mar. Todas esas cosas las recordaban ellos en esa fiesta. Ellos se acordaban que durante esa peregrinación, durante 40 años en el desierto, tenían hambre y era Dios el que les proveía el maná todos los días. Tenían sed y Dios hacía brotar agua de la roca. Entonces era algo muy vívido que ellos tenían. Aparte de eso, en ese tiempo ellos acostumbraban a salir de sus casas y poner tienditas, hacer las cabañitas afuera y recordar, dramatizar ese momento. Entonces era algo que ellos tenían muy fresco, y Dios aprovecha ese momento para hablarle a su pueblo. Durante esos 40 años ellos recordaron que su calzado nunca se gastó, y esta fiesta de los tabernáculos era una buena ocasión para recordar al pueblo acerca del cuidado y de la fidelidad de Dios por su pueblo. Era un buen momento. Primera de Pedro 2:11 nos recuerda a nosotros, le recuerda a usted y me recuerda a mí, que nosotros también somos peregrinos y extranjeros en este mundo, y que mientras estemos de paso por este mundo, nuestra ciudadanía no está aquí. Nosotros estamos de paso, nuestra ciudadanía está en los cielos, y mientras estemos en este mundo, nosotros tenemos que también aprender a experimentar la fidelidad, el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Tenemos que recordar que Dios está con nosotros y que Él es el que nos da todas las cosas que necesitamos. Hoy nosotros también debemos recordar que así como el pueblo judío fue testigo del poder y la gloria de Dios ahí en el desierto, nosotros debemos tener la certeza y la seguridad de que también seremos testigos de la gloria y el poder de Dios en esta tierra. Lo cierto es que en medio de este tiempo de celebración en el que recordaban, como les decía, el poder, la fidelidad y la provisión de Dios, Dios aprovecha para hablarle al pueblo por medio de Ageo. Y le dice: habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac,
sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Si nosotros leyéramos el libro de Esdras, que es un tiempo, es el mismo tiempo, digamos, donde se desarrolla eso, Esdras, Ageo, Zacarías, son contemporáneos. Entonces esos libros, cuando usted los lee, estamos en la misma época, en el mismo año. Así que en este capítulo 1, como les decía, vimos que el pueblo ya había reaccionado positivamente a la voz de Dios y que habían iniciado la obra, pero ahora aproximadamente un mes después estaban nuevamente desanimados. No les duró mucho la cuerda, se volvieron a desanimar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es que el pueblo en tan poco tiempo está desanimado nuevamente? Bueno, lo que está pasando es que habían personas adultas, habían ancianos que habían sido testigos del primer templo, hermanos, y es que nada más y nada menos, ese templo que había sido destruido había sido el majestuoso templo que había construido Salomón. Un templo hermosísimo, un templo donde no habían escatimado absolutamente nada, plata, oro, todo lo necesario lo invirtieron en ese templo. Y venía gente, era tan hermoso ese templo que venía gente de otros lugares para ver ese templo, para ver la gloria de ese templo. Y cuando ellos están ahí trabajando y se dan cuenta que ya no tienen los mismos recursos que tenían los otros, porque ahora no eran un pueblo libre, ellos habían sido llevados cautivos, habían sido saqueadas sus casas, les habían robado todo lo que tenían. Y en este momento ellos están ahí y empiezan a hacer comparaciones y empiezan a ver que no tienen los recursos que tuvo la otra gente y que el templo que ellos van a levantar probablemente, ni parecido iba a ser. Lo cierto es que ellos están comparándolo con el templo que había construido Salomón y se dan cuenta que no tienen los materiales necesarios para construir el templo y devolverle su gloria, para volverlo a dejar como estaba. En aquel momento Salomón y David y ellos habían mandado a traer a otros países, habían importado la madera del Líbano. Se dan cuenta que tampoco tienen el recurso humano. En ese momento era un puñado de 50,000 que se habían venido, y en el primer templo eran cientos de miles los que habían trabajado en el templo, en el primer templo, y eran obreros especializados, gente con talento, eran artesanos con habilidades increíbles para trabajar los diferentes materiales que tenían que utilizar en el templo. También se dan cuenta que no cuentan con los recursos económicos. Había sido exagerada la cantidad de dinero, de oro, de plata que habían recogido para el primer templo. Y ahora ellos tienen pocos recursos, tienen pocas cosas. Y cuando se dan cuenta de esto, empiezan a ver y empiezan a comparar y dicen: jamás podremos hacer un templo como el anterior. Y eso los tenía desanimados. Hermanos, a veces a nosotros nos pasa lo mismo. A veces nos desanimamos. A veces Dios nos pide algo como iglesia, como congregación, como comunidad de fe. Y en otras ocasiones también nos pide que hagamos cosas personales, también en forma personal. Nosotros somos el templo de Dios y a veces hay cosas que Dios nos pide que tenemos que restaurar en nuestras vidas. Hay cosas en las que tenemos que trabajar. Hay un llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros empezamos a ver qué es lo que Dios nos pide, y nosotros tenemos la costumbre muchas veces de compararnos con otro. Cuando Dios pide que levantemos un ministerio, que levantemos algo, nos emocionamos al principio, vamos en eso, lo vamos a hacer, pero conforme pasa el tiempo y empezamos a ver la situación, empezamos a desanimarnos. Empezamos a ver que tal vez no tenemos los recursos necesarios. Empezamos a ver que no tenemos los materiales necesarios para hacer lo que Dios nos ha pedido. Y empezamos a desanimarnos,
A veces cuando son cosas personales que Dios nos ha pedido y nos hace un llamado, empezamos a compararnos con algunas otras personas y decimos, no, es que yo jamás voy a poder, es que esa persona sí tiene talento, es que esa persona sí tiene un montón de dones, esa persona tiene esto, esa persona tiene lo otro, yo no tengo nada. Y esas comparaciones al final terminan desanimándonos a cada uno de nosotros. Nos desanimamos cuando en el camino vemos que no tenemos los recursos, nos desanimamos cuando vemos que no tenemos las habilidades necesarias para cumplir la obra que Dios nos ha encomendado. Nos sentimos pequeños, nos sentimos incapaces muchas veces. Hermanos, pero que no se nos olvide, Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, decía Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, Dios al que llama lo capacita. Si Dios le ha pedido algo a usted, Dios lo va a capacitar. Si Dios le ha pedido algo a usted, Dios va a proveer los recursos necesarios para que usted pueda cumplir lo que Dios lo ha llamado a hacer. Más bien a veces nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestra inteligencia o cualquier cosa, la elocuencia, lo que sea, puede ser un estorbo más bien para Dios. Porque entonces seríamos nosotros los que nos estaríamos llevando la gloria. O no podríamos activar nuestra fe porque sería fácil, porque tengo los recursos, porque tengo la plata, y no tendríamos la oportunidad de ver la gloria de Dios en nuestras vidas. No podríamos tener la oportunidad de ver a Dios haciendo milagros y proveyendo todo lo que Él nos ha dado. Así que hermanos, no debemos desanimarnos. Si Dios le ha pedido a usted hacer algo a nivel corporativo, aquí en la iglesia, en la congregación, si le ha pedido hacer algo a nivel personal, si le ha pedido hacer algo a nivel interno, no se desanime. Dios va a proveer cada una de las cosas que Él va a querer darnos, que necesitamos para lo que Él nos está pidiendo. En el versículo 8, Él dice, mío es el oro y mía es la plata. Este pueblo estaba preocupado porque no tenían el dinero necesario para levantar el templo como ellos querían. Y es interesante el detalle, porque los mismos enemigos, las mismas tretas y las mismas cosas que ellos habían hecho para poder levantar el templo, para estorbar, en el trabajo del templo, Dios lo usó para proveer el dinero necesario, porque al final el mismo gobierno que era el que había frenado la obra, Dios usa a esos enemigos y se encuentran una carta que había mandado un rey anterior dando la orden de que el templo fuera construido, y entonces el mismo gobierno llegó y proveyó el dinero y financió la reconstrucción del templo. Pero eso pasó después, pero en el momento ellos estaban preocupados, estaban pensando que no tenían los recursos y Dios ya tenía solucionado ese problema. A veces nos adelantamos, no le damos tiempo a Dios de que obre en nuestras vidas y nos muestre su fidelidad y nos muestre su poder. Así que hermanos, Dios al que llama, capacita. Dios no nos pide grandes habilidades. Dios no le pide a nosotros, cuando nos llama, no anda buscando al más hábil, Dios no anda buscando al que tiene más habilidades. Acordémonos de Moisés. Moisés tenía problemas para hablar y Dios lo usa para hablarle a Faraón. Moisés tenía problemas para hablar y Dios lo usa para hablarle al pueblo. Nuestras limitaciones no son un problema para Dios. Dios no nos pide tampoco grandes recursos. Dios no llama a los ricos, a los poderosos. Dice la Biblia que lo vil y menospreciado es a lo que Él llama para glorificarse Él. Dios no nos pide grandes recursos. Igual, siguiendo con el ejemplo de Moisés, Moisés no tenía grandes recursos cuando Dios lo llama. Moisés no tenía un gran ejército para liberar al pueblo y sin embargo Dios lo usó para derrotar el ejército más poderoso de ese momento en la tierra. Así que no es algo de nuestras habilidades, no es algo del que nosotros tengamos, es con respecto a lo que Dios puede hacer, a su poder, a su gloria. En eso es lo que tenemos que poner nuestra vista y nuestra mirada.
El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. La segunda parte de este mensaje la encontramos en el versículo 4 y es una exhortación, es un llamado a la acción. Entonces, podemos decir nosotros, entonces, si Dios no pide grandes habilidades ni grandes recursos, entonces, ¿qué es lo que Dios necesita para trabajar con nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Qué es lo que Dios ocupa de nosotros para poder hacer su voluntad, para que podamos trabajar en su obra? En este mensaje vemos que lo que Dios pide son 3 cosas. Dice el versículo 4, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobren ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. 3 cosas pide Dios, y les dice, pues ahora, tiempo presente, es hoy, no es mañana, no fue ayer, es hoy que Dios le pide a usted y a mí que nos esforcemos, que cobremos ánimo, que trabajemos. No tenemos que esperar a mañana, es hoy, ahora. Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate tú también, Josué, cobren ánimo, pueblo de toda la tierra, y trabajen. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que Dios les dice? Que se esfuercen, que cobren ánimo, que trabajen. Eso es lo mismo que Dios le pide a usted hoy y que me pide a mí. Que nos esforcemos, que trabajemos, que tomemos ánimo si es que estamos desanimados, si es que las cosas están difíciles. Dios nos dice hoy, esfuércense, cobren ánimo, trabajen. Este mensaje, como vemos ahí, no era únicamente para los líderes, no era solamente para el líder político ni para el líder religioso, era también para el remanente del pueblo, era para ese pueblo que había venido a hacer la obra. Así que aquí tenemos 3 órdenes, porque son 3 verbos, son 3 imperativos que están ahí y que Dios nos pide. Así que mi hermano, si Dios le ha pedido a usted que haga algo, si usted lo tiene pendiente ahí, si usted como ese pueblo se le ha olvidado y está ocupado en sus cosas, o si es que usted ha puesto excusas, si ha puesto usted en primer lugar antes que a Dios, es el momento de que recapacitemos y es el momento de que nos esforcemos. Hermanos, yo sé que a veces viene el desánimo. Yo sé que la situación actual es una situación difícil. Estamos en tiempos difíciles, económicos, de salud. Hay un montón de cosas. La nueva normalidad nos ha cambiado el estilo de vida. Eso es cierto, hermanos. Y podría ser que estemos, como les digo, tal vez desanimados. La iglesia ha cambiado. Un día hablaba con el pastor y le decía, no sé en qué momento pasó algo en la iglesia, que el compromiso de los miembros se esfumó. No es como hace unos años. Los que tienen muchos años en la iglesia se acordarán, todo el mundo quería servir, todo el mundo quería trabajar, todo el mundo quería hacer algo para el reino. Ahora no. Ahora todo el mundo nada más quiere venir 1 hora, 2 horas al culto, irse para la casa y ya está. Y si se atrasa 5 minutos, ya están viendo el reloj porque ya están incómodos. No sé qué fue lo que pasó, en qué momento se perdió. No sé en qué momento nos perdimos, no sé qué fue lo que se hizo mal. Pero ahora no hay compromiso de parte de la gente para trabajar en la obra del Señor. Muchos pastores hoy... el grupo de CCI, de iglesias de CCI, estaban en oración y estábamos ahí viendo el chat. Y una de las oraciones era, oremos por los pastores, oremos por los líderes, porque están llevando la carga solos. No hay gente que les ayude a hacer la obra que Dios ha pedido a nosotros en esta tierra. La gente no quiere trabajar, están solos. Así que si aquí hay líderes, aquí yo sé que hay líderes y muchas veces los líderes aquí dentro de su trabajo, dentro de su ministerio, se sienten desanimados porque la gente no quiere colaborar, la gente no quiere trabajar. Así que hoy, mi hermano, si aquí hay líderes
Líderes que están aquí en esta noche, esfuércense, tomen ánimo, Dios está con ustedes. Todos los demás también, jóvenes que están aquí, jóvenes, esfuércense, trabajen, tomen ánimo si es que están desanimados. Adultos que están aquí, hermanos, esfuércense, trabajen, tomen ánimo. Es hora de trabajar. Hay que estar orando para que Dios envíe obreros a su mies. Es tiempo, en este tiempo es difícil, pero tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que cumplir la obra de Dios. Hay mucha gente a la cual evangelizar, hay muchas cosas a las cuales hacer y hacen falta manos. Cada uno de ustedes sabe el llamado que Dios le ha hecho. Y si Dios le ha hecho ese llamado y usted lo ha postergado, hermano, arrepiéntase, busque a Dios, no ponga más excusas, esfuércese, tome ánimo, trabaje. Esto es un trabajo de todos. Dios nos llama a esforzarnos, a cobrar ánimo y que trabajemos. Tal vez usted dice, ¿sabe qué? Ya yo trabajé mucho. Yo en el pasado estuve en un ministerio y trabajé y me desgasté y ahora yo quiero llevarla un poco más suave. Siento que no tengo fuerza, siento que ya no puedo. Tal vez Dios le ha pedido algo a usted en lo personal, en su vida, y usted se ha rendido, ha luchado contra eso un montón de tiempo y se ha llegado a rendir. Tal vez usted esté pensando, me he esforzado, he trabajado y las cosas en este momento parecen que en vez de avanzar, más bien van para atrás. Hermano, si ese es su caso, si usted está desanimado, si usted siente que ha hecho el esfuerzo, o usted está trabajando en este momento y se siente solo en medio del ministerio, de su llamado, hermanos, no nos olvidemos de la parte final de ese verso, que dice Dios, yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Mi hermano, mi hermana, usted no está solo, el Dios Todopoderoso está con usted, así que cobre ánimo. Isaías 40, 29 al 31 dice, si usted está en un estado en este momento que dice, ya no tengo fuerzas, es que yo no tengo los recursos, es que no tengo nada, ese es el momento ideal. Esa es más bien la oportunidad, porque es el momento para que Dios pueda glorificarse. ¿Qué nos dice Isaías 29 al 31? Dice, Él da fuerzas al cansado. Si usted está sin fuerzas, hermano, Dios puede darle las fuerzas que usted necesita. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que si usted hoy dice, no tengo fuerzas, este es un buen momento. Dios es capaz de multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, esa es una promesa para su vida. Dios quiere darle fuerzas, Dios va con usted. Ahora, Dios les hace también una promesa. Dios les hace una promesa y la vemos en el versículo 5. Dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Cuando Dios llamó a Moisés y le dice todo lo que tenía que hacer, Moisés, en vez de emocionarse y todo, varias veces casi que le dijo, Dios, búsquese a otro, yo no tengo la capacidad, yo no soy capaz de hacer lo que usted me está pidiendo. Moisés, cuando vio la obra que Dios le había encomendado, tuvo miedo. Moisés se atemorizó. Y Moisés entonces empieza ahí a hablar con Dios, ¿verdad? Y le dice a Dios, usted me pide que haga esto, está bien. O sea, usted me está diciendo que saque el pueblo, que lo lleve por el desierto. Imagínense, hermanos, nada más lo que Dios le estaba pidiendo a Moisés. Sacar aproximadamente, primero, enfrentarse al ejército más poderoso del mundo sin un ejército. En primer lugar. En segundo lugar, llevar a un pueblo de cerca de 2 millones de personas por un desierto,
Los desiertos todos sabemos que son uno de los lugares donde se hace más difícil la vida, ¿verdad? Sobrevivir es dificilísimo ahí. Es difícil para una persona sola y con un montón de recursos. Ahora, llevar los recursos necesarios para llevar a toda esa cantidad de gente por ahí. Y por 40 años, ¿cómo los iba a alimentar? Imagínense la logística de todo eso, ¿verdad? Si uno se pone a pensar en cada detalle, uno dice, es imposible. Pero Dios le estaba pidiendo eso a Moisés. Y Moisés obviamente se asusta y le dice, Señor, yo sé que usted me pide que haga todo, pero no me ha dicho quién va a enviar conmigo. Esto lo encontramos en Éxodo 33:14. Vayamos ahí un momentito. Moisés está en eso y Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés no necesitaba tener un montón de cisternas con agua para poder cruzar el desierto, no necesitaba un montón de trailers con comida para poder cruzar el desierto y que les alcanzara. Moisés lo que necesitaba era la presencia de Dios en su vida, era que Dios lo acompañara. Eso era lo único que Moisés necesitaba. Hermano, eso es lo que nosotros necesitamos. No sé qué montón de cosas está usted pensando que necesita. Usted lo que necesita es la presencia de Dios al lado suyo, guiándolo y dirigiéndolo en medio de lo que Dios lo ha llamado a hacer. Eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos, su presencia. Dios también le había encargado a sus discípulos una obra increíble. Les había dicho que debían ir, la obra que Dios les había encargado era ir por todo el mundo y predicarle el evangelio a toda criatura. Hermanos, 12 muchachos que habían estado 3 años con él, con un montón de defectos iguales a los suyos y a los míos, con un Pedro que en el primer momento niega a Jesús, y así todos abandonan, se devuelven a sus trabajos, se devuelven a las redes, se devuelven a pescar, todos desanimados. Y Dios un tiempo atrás les había pedido eso, y ellos, mientras Jesús estuvo con ellos, sí, Señor, lo haremos y todo, y llega un momento igual, desánimo en medio de ellos, desánimo en medio de ellos. Pero Dios los ve que están desanimados, y ahí en Hechos 1 nos cuenta que Dios se les aparece y habla con ellos, y cuando ve esa condición les dice que no empezaran la obra todavía, que no era el momento. Les recuerda que tenían que ir por todo el mundo y predicar, pero él dice todavía no es el momento. Quédense en Jerusalén, manténganse unidos, orando. Y cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga la promesa sobre ustedes, en ese momento recibirán poder y van a poder cumplir lo que yo les he pedido. Hermanos, es que necesitamos al Espíritu Santo para poder terminar la obra que Dios nos ha encomendado. ¿Por qué tenía que ser hasta que el Espíritu Santo llegara? Porque era el Espíritu Santo el que les iba a poder dar el poder y les iba a poder dar la fuerza y los iba a poder consolar cuando ellos se sentían desanimados. Era el poder del Espíritu Santo el que iba a actuar a través de las vidas de ellos para poder hacer la obra que Dios les había encomendado. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros hoy ya no tenemos que esperar a que venga el Espíritu Santo, que venga la promesa. La promesa de Dios está dentro de nosotros. Es el sello con el que Dios ha sellado su vida y dice que usted es hijo de Dios. Hoy el Espíritu Santo está dentro de nosotros, mora dentro de nosotros. Hermanos, tenemos que dejar de lado nuestras cosas y tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo el que obre. Es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Es necesario que nosotros retrocedamos y que más bien en vez de poner nuestras fortalezas, traigamos nuestras debilidades para que el poder y la gloria se perfeccionen en el poder de Dios. Así que ánimo, no estamos solos. No dependemos de nuestro poder, no dependemos de nuestros recursos, dependemos del poder del Espíritu Santo. Para ir terminando, en los versículos del 6 al 9
nos habla de una gloria futura. A partir de este momento es una profecía que Dios da al pueblo judío. Ahora, volviendo aquí al pasaje, nos encontramos de los versículos del 6 al 9, un mensaje profético. Dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. En estos pasajes ya ahora encontramos un mensaje que no se cumplió en el tiempo de ellos. Es un mensaje que todavía no se ha cumplido en nuestro tiempo. Es un mensaje que tiene un cumplimiento futuro. En estos pasajes encontramos una promesa específica para el pueblo de Israel. Era una promesa para ese pueblo específico que estaba en ese momento desanimado, viendo y comparando los dos templos. Esta profecía, hermanos, apunta a la segunda venida de Cristo a la tierra con poder y gloria. Esta profecía apunta hacia ese periodo de 1000 años que nosotros hemos llamado el milenio. Y los que estuvieron siguiendo la enseñanza del pastor de Apocalipsis ya entenderán un poco de qué se trata todo esto acerca del milenio. Pero por ahorita hagamos un breve resumen de lo que estaba sucediendo. Recordemos que estaban en cautiverio, estaban rodeados por enemigos que en ese momento estaban oponiéndose para que no reconstruyeran el templo. Estaban haciendo una comparación entre el templo de Salomón y el pequeñito templo que ellos estaban construyendo. En ese momento se dan cuenta de que no tienen recursos necesarios para edificar un templo tan grande y tan hermoso como el que había sido destruido. Entonces Dios les habla por medio de Ageo y les da esperanza. Dios les da un mensaje que respondía a todas las inquietudes que ellos tenían en ese momento. Y en estos versículos, del 6 al 9, Dios quería que ellos cambiaran la visión que tenían. Dios quería que cambiaran la visión acerca de lo que realmente era la gloria del templo. Los judíos, ellos estaban ahí y ellos estaban preocupados por la belleza y la grandeza que había tenido el templo de Salomón. Estaban viendo las cosas externas, estaban viendo la hermosura, la arquitectura, los materiales preciosos, los diseños que habían hecho ahí los artesanos, todos ellos. Eso era lo que ellos estaban viendo. No estaban viendo hacia adentro, no estaban viendo las cosas espirituales, estaban viendo únicamente lo físico, lo material. Estaban preocupados por esa belleza. Ellos veían la belleza arquitectónica y la finura de los materiales utilizados, y para ellos eso era la gloria del templo. Y Dios les recuerda que lo que hacía glorioso el templo era su presencia. El templo eran un poco de piedras, de madera, de oro, de plata, un montón de utensilios ahí adentro. Lo importante, lo realmente valioso del templo era que ahí se manifestaba la gloria de Dios. Lo importante del templo era que ahí era donde Dios le hablaba al pueblo. Era donde el pueblo podía ir y llevar su corderito, el animalito, y recibir perdón por sus pecados. Eso era realmente lo importante, y ellos estaban viendo únicamente lo externo, estaban viendo lo exterior. Y Dios les cambia la visión con estos pasajes. Dios les recuerda que lo glorioso del templo es su presencia. Dios les deja claro que la gloria del futuro templo, y les deja claro también que la gloria de ese futuro templo del que les está hablando aquí no va a ser ni la arquitectura, ni lo fino de los materiales,
aunque probablemente en ese periodo del milenio, los materiales y ese templo va a ser muchísimo más grandioso y majestuoso que se haya visto, que se haya construido, mejor que el de Salomón. Es más, si nosotros recordamos, el templo que hizo Herodes después fue todavía más grande y más bonito que el que había hecho Salomón. Y el templo que va a haber en la época del milenio, cuando Cristo personalmente regrese a la tierra y esté aquí, imagínense qué clase de templo. Pero la gloria no va a ser esa, la gloria no va a ser la hermosura de lo externo. La gloria del nuevo templo que Dios les está hablando aquí es que Cristo va a estar en medio de ese templo. El Cristo glorificado en persona en esta tierra va a estar ahí en persona. Esa es la gloria real del templo. La gloria del templo es la presencia de Dios. Hermanos, si usted también ha estado viendo lo externo, si usted se ha estado viendo sus limitaciones, deje de ver sus limitaciones y vea a Dios. Vea que es el Espíritu Santo el que puede hacer la obra en cada uno de ustedes. La gloria de ese templo futuro es el Cristo glorificado que estará físicamente y presente en medio de ese templo. Y todas las naciones y todos los pueblos verán al deseado de las naciones, verán a Cristo, verán al Mesías, al deseado de las naciones. Cristo, el deseado de las naciones, esa es la verdadera gloria de Israel. Y no solo de ellos, es la verdadera gloria de nosotros también. Amén. Hermanos, y para terminar, la verdadera gloria en nuestras vidas es Cristo. Hermanos, la verdadera gloria de la iglesia es Cristo. Aquí, hermanos, podemos venir y podemos tener instrumentos muy chivas, podemos tener músicos muy chivas, pueden sonar riquísimo, podemos tener la mejor tecnología, el mejor sistema para que la señal salga y todo, que si Cristo no está aquí como centro de esta iglesia, en vano hacemos lo que hacemos. Si el Espíritu Santo no se mueve en medio de este lugar, nada venimos a hacer. Chunches, cosas, instrumentos. Si el predicador que viene ese día nada más viene a hablar palabras elocuentes y todo, y Dios no le habla al pueblo, de nada sirvió. Es Cristo la gloria del pueblo. Hermanos, y para que en este tiempo presente en el que estamos viviendo usted y en el que estamos viviendo yo, el mundo pueda ver, para que el mundo, los que están a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, la gente, pueda ver la gloria de Dios en esta tierra. Hermanos, tenemos que asegurarnos que la obra que Dios nos ha encomendado no la hagamos con nuestras propias fuerzas. Que no sea que estemos dependiendo de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades, sino que la hagamos, la obra que Dios le ha encomendado a usted, la obra que Dios me ha encomendado a mí, tenemos que asegurarnos que la estamos haciendo en el poder del Espíritu Santo. Si queremos que este mundo vea la gloria de Dios en esta tierra, tenemos que asegurarnos de que todo lo que hagamos, que en todo lo que hagamos, Cristo sea el centro. Si queremos que el mundo a nuestro alrededor vea la gloria de Dios, tenemos que asegurarnos, hermanos, de que todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Si hacemos esto, hermanos, nos aseguraremos que toda la gloria y la honra la reciba nuestro Señor. No nuestras fuerzas, no nosotros, sino el poder de Dios a través de nosotros. Dios no nos llamó a nosotros por lo que somos, nos llamó a pesar de lo que nosotros somos. Y si Dios nos llama, Dios nos capacita. Incline su cabeza. Padre, gracias te damos, Señor. Padre, y venimos, Señor, delante de ti, Dios, en este momento, Padre. Padre, para agradecerte por tu palabra, Señor. Padre, yo te pido, Dios, que hoy hables a nuestros corazones, Señor. Padre, que podamos examinar nuestras vidas, Dios. Padre, y que cada cosa que tú nos has pedido, Señor, que hagamos, Señor. Dios, que la hagamos, Padre, para tu gloria, Señor. Padre, que podamos entender esta tarde, Señor, que no es con nuestras fuerzas
no es con espadas, no es con ejército, Señor, es con tu Santo Espíritu, Señor. Padre, si dependiéramos de nosotros, Dios, no haríamos nada, Padre. Somos tan pequeños, somos tan débiles, Señor. Pero, Padre, tú estás con nosotros y tu Espíritu, Señor, es el que nos capacita, es el que nos llena de fuerza y es el que nos llena de poder. Padre, yo te pido, Dios, para que este pueblo, Señor, que está en esta tarde acá reunido, Señor, Padre, tu Espíritu Santo pueda hablar, Señor, a sus conciencias, a sus corazones, Señor. Y si hay cosas en lo personal, Señor, que tú les has pedido que hagan, Dios, y se sienten desanimados, Dios, que puedan sentir tu presencia, que puedan recobrar sus fuerzas, Señor, que puedan retomar el ánimo y que empiecen a trabajar, Señor. Padre, si tú le has dado llamado a personas aquí, Señor, y los has llamado a servir en tu obra, Señor Jesús, si los has llamado a servir dentro de tu iglesia, Señor, Padre, y han estado postergando eso, Señor, han estado poniendo excusas. Padre, podría ser que las excusas en realidad sea temor, sea miedo como Moisés. Tal vez lo que tú les has pedido es muy grande, Señor. Padre, y están asustados, Dios, pero que hoy puedan entender, Dios, que no son ellos, Señor. No somos nosotros, es tu Espíritu Santo a través de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice tu palabra, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Amén y amén.